El viento cálido del altiplano mexicano silbaba una melancólica canción de despedida entre los nopales y los magueyes polvorientos. Don Emiliano, el ex-charro, era la única figura que se movía con una lentitud dolorosa sobre el camino de terracería. Su espalda, antaño erguida como un roble, ahora era un arco de derrota. Sus botines, gastados y cubiertos del polvo de 1000 caminos, arrastraban el peso de 60 años de vida, la mayoría de ellos dedicados a la charrería, el arte ecuestre que era el alma de México. A su lado, con una paciencia que solo conocen las bestias nobles, caminaba Lucero, un caballo alazán tostado cuyo lomo había sido el trono de un campeón. Ahora solo cargaba con la sombra de un hombre. Hacía 3 meses, la vida de don Emiliano se había quebrado en 1000 pedazos en el lienzo charro de la hacienda La Grandeza. No fue un accidente. Fue una humillación pública, orquestada con saña por su propio sobrino, Javier. Le acusaron de amañar una competencia, de traicionar el código de honor del charro. Le despojaron de su traje de gala, de su sombrero, de su lugar en la asociación. Le arrancaron su nombre, su dignidad, lo único que tenía. Ahora, con los ahorros de una vida convertidos en unas pocas monedas, había comprado lo que parecía ser su tumba, una parcela abandonada en los confines de San Jerónimo, un pueblo que olía a olvido. La casa era un jacal de adobe semiderruido, con el techo de lámina corroído y la puerta colgando de un solo gozne. Al cruzar ese umbral, Emiliano sintió que sellaba su destino. Se dejó caer sobre un viejo baúl, enterró su rostro en sus manos callosas y por primera vez en décadas, un sollozo seco y áspero le sacudió el pecho. Lucero, que había quedado atado a un poste fuera, resopló suavemente. No era un sonido de impaciencia, sino una pregunta. El animal se acercó a la ventana sin cristal y metió su hocico, rozando la espalda encorvada de su amo. Emiliano no lo miró. «Déjame, Lucero», murmuró con voz quebrada. «Es el fin. Aquí se acaba el viaje». Pero Lucero no se movió. Sus grandes ojos oscuros, profundos como pozos de noche, observaban algo en la penumbra del jacal, algo que el hombre, cegado por la desesperación, no podía ver. Algo que brillaba débilmente en un rincón, medio enterrado bajo la paja y el polvo. El caballo resopló de nuevo, más fuerte, insistente, piafando con una pata delantera. No era el comportamiento de un animal que solo busca comida o agua. Era una señal, un llamado de atención. Y en el silencio opresivo de aquel jacal maldito, esa insistencia era el primer hilo de una madeja que estaba a punto de desenredarse. El último viaje de don Emiliano no había terminado. Estaba a punto de comenzar el más importante de todos, y su caballo sería el guía. La tarde cayó sobre San Jerónimo como un manto pesado. Los grillos empezaron su sinfonía y el aire se enfrió. Emiliano, exhausto por la emoción y el viaje, se durmió sobre el piso de tierra, abrazado a su zarape como si fuera un escudo contra el mundo. Soñó con el pasado, con los gritos de la multitud, con la mirada traicionera de Javier, con el sonido del espaldarazo que lo expulsaba de su propio mundo. Se despertó sobresaltado en la madrugada, helado y desorientado. Lucero estaba junto a la puerta, completamente alerta. Sus orejas estaban erguidas y apuntaban hacia el monte que se alzaba detrás del jacal. No era el sonido de un coyote o un tejón. Lucero estaba tenso, como si olfateara un peligro que los sentidos humanos no podían percibir. Emiliano, con un gruñido, se puso de pie. «¿Qué pasa, viejo? ¿Tienes sed?» Salió del jacal. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Todo estaba en calma. Demasiada calma. No se oía un solo grillo. Lucero se movió inquieto y luego, con decisión, empezó a caminar hacia la parte trasera de la ruinosa propiedad, hacia un pequeño corral cuyo cerco de madera estaba podrido y caído. Emiliano lo siguió, con la sensación de que estaba siguiendo un instinto que no era el suyo. En el centro del corral, Lucero se detuvo y empezó a rascar el suelo con su casco delantero, una y otra vez, con una persistencia que rayaba en lo obsesivo. «¿Qué haces, loco?» «No hay nada ahí», dijo Emiliano, con fastidio. Pero el caballo no cesaba. Cansado y confundido, Emiliano fue a la vieja carreta que había traído, sacó una lámpara de gasolina y la encendió.
La luz amarillenta iluminó el corral. Se acercó a donde Lucero escarbaba. No era solo tierra. Bajo una capa de polvo y hojas secas, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Algo que no debería estar allí. Algo que había sido enterrado a propósito. Con el corazón empezando a latir con un ritmo que no sentía desde hacía meses, se arrodilló y empezó a cavar con las manos, apartando la tierra suelta. Y entonces, la luz de la lámpara reveló lo que Lucero había querido mostrarle. No era un tesoro de oro. Era algo mucho más inquietante. Era la hebilla de un cinturón charro, grande, de plata, con el grabado de un águila devorando una serpiente, el emblema de la asociación de charros de la cual lo habían expulsado. Una hebilla que reconocía al instante. Había pertenecido a don Alfonso, el antiguo dueño de estas tierras, un charro legendario que había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 20 años. Y estaba manchada de algo oscuro, seco y terroso que, incluso después de tanto tiempo, Emiliano supo instintivamente que era sangre. Un frío más intenso que el de la noche se le enredó en la espina dorsal. Lucero emitió un suave relincho, como diciendo, ¿lo ves? La injusticia que había traído a Emiliano a este lugar era solo la punta de un iceberg de secretos mucho más oscuros y peligrosos. Y él, sin quererlo, acababa de poner la primera mano sobre él. La hebilla de plata, pesada y maldita, ardía en la mano de Emiliano como un trozo de hielo al rojo vivo. La sangre seca se desprendía en escamas oscuras, manchando sus dedos. Don Alfonso. El nombre resonó en su mente como un eco de un tiempo más honorable. Don Alfonso Rivera, un titán de la charrería, dueño de media región, un hombre cuyo carácter era tan firme como su handschak. Había desaparecido una noche de tormenta, hace más de 2 décadas. Se dijo que se había ido a buscar fortuna a Estados Unidos, que había abandonado a su familia, que una mujer lo había hechizado. Las historias eran muchas y coloridas, pero nadie, nunca, había mencionado la palabra sangre. Lucero se mantuvo a su lado, quieto, observando a su amo con esa calma profunda que ahora parecía esconder una inteligencia ancestral. Ya no era solo un caballo, era un cómplice, un faro en la niebla de este misterio. Emiliano miró hacia el jacal, luego hacia el monte oscuro que se alzaba como una pared negra. Este no era el refugio pacífico que había imaginado para su lenta decadencia. Era la antesala de una pesadilla. Con un movimiento brusco, guardó la hebilla en el bolsillo interior de su chamarra. Tenía que averiguar más. Pero no podía hacer preguntas. En un pueblo pequeño, las preguntas de un forastero, y menos de uno marcado por el deshonor como él, eran como piedras lanzadas a un estanque tranquilo. Las ondas llegarían a oídos equivocados. Decidió empezar por lo único que tenía, la tierra misma. Tal vez Lucero podía guiarlo de nuevo. Pasó el resto de la noche en vela, sentado en el umbral del jacal, con la hebilla en la mano. Al amanecer, con los primeros rayos del sol tiñendo de naranja y rosa la Sierra Madre, se levantó con una determinación que no sentía desde su juventud. La desesperación había sido reemplazada por una curiosidad febril. Desencilló a Lucero, y con una pala vieja que encontró abandonada en un rincón, se dirigió de nuevo al corral. Mustream, Lucero. Muéstrame qué más hay. El caballo, como si entendiera cada palabra, se paseó por el perímetro del corral, olfateando el suelo. Se detuvo en un punto cerca de un antiguo comedero de piedra, parcialmente cubierto de enredaderas. Allí, volvió a rascar el suelo. Emiliano no lo dudó. Empuñó la pala y empezó a cavar. La tierra estaba blanda, como si hubiera sido removida antes. A los 30 centímetros de profundidad, la pala chocó con algo que no era piedra. Era cuero. Con el corazón en la garganta, se arrodilló y excavó con las manos. Sacó a la luz una bolsa de cuero, podrida y agujereada por el tiempo y los gusanos. Dentro de ella, encontró un cuaderno de notas, sus páginas amarillentas y pegadas por la humedad. Y una fotografía. La imagen, desvaída y con los bordes comidos, mostraba a un hombre más joven, con bigote y un sombrero charro, sonriendo con orgullo. Era Don Alfonso. Estaba abrazando a un niño de no más de 10 años. El niño, de rostro angelical y ojos claros, era inconfundible. Era Javier, su sobrino,
el mismo que lo había traicionado y humillado. Emiliano sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Javier siempre había dicho que apenas conocía a don Alfonso, que su familia no tenía relación con el viejo hacendado. Pero ahí estaba, en una foto que demostraba una cercanía, un cariño. ¿Por qué mentir? ¿Qué había pasado realmente entre don Alfonso y la familia de Javier? El cuaderno era prácticamente ilegible, pero en la primera página, con una letra firme y elegante, se podía leer: Cuentas de la Hacienda La Grandeza. Rendición a Javier M. Las siguientes páginas eran una maraña de números y anotaciones borrosas, pero esa primera línea era un hacha que partía en dos la realidad. Rendición a Javier M. Javier Mendoza, el padre de su sobrino, un hombre del que Emiliano siempre había desconfiado. Lucero resopló, rompiendo el hechizo de horror de su amo. Emiliano miró al caballo, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo que no era dolor brilló en sus ojos. Era rabia. Una rabia fría y justa. No estaba en este lugar por casualidad. Había sido guiado aquí, tal vez por el destino, tal vez por el espíritu del viejo Alfonso, a través de su leal caballo. Y ahora sabía que su humillación no era un hecho aislado. Estaba conectado a un secreto mucho más grande y siniestro. Un secreto que involucraba a su propia sangre. Tenía que ir al pueblo. Tenía que enfrentarse a los fantasmas, no como el excharro derrotado, sino como la única persona que podía desenterrar la verdad. Y Lucero, su fiel Lucero, sería su único y silencioso aliado en esta guerra que recién comenzaba. La caminata a San Jerónimo fue tensa. Cada rostro que veía en el camino polvoriento le parecía un posible enemigo. El pueblo era un conjunto de casas bajas de adobe y techos de teja, con una plaza central sombreada por frondosos laureles de la India, y una iglesia blanca, cuya campana acababa de sonar para la misa de la mañana. Los vecinos, al verlo pasar, bajaban la mirada o cuchicheaban. Las noticias viajan rápido, y la de su desgracia había llegado antes que él. Se dirigió a la única tienda del pueblo, un lugar llamado Abarrotes La Providencia, que olía a jabón, especias y madera vieja. Dentro, detrás del mostrador, estaba un hombre mayor y corpulento, don Chema, cuyo rostro era un mapa de arrugas y cuya mirada era directa y honesta. «Buenos días, señor», dijo Emiliano, con la voz más firme de lo que esperaba. «Soy Emiliano Zayas, el nuevo dueño de la parcela de la Loma». Don Chema lo miró, sin sonreír, pero sin hostilidad. «Ya sé quién es. Lo lamento por lo sucedido en La Grandeza. No fue justo». Esas palabras, simples y sinceras, fueron un bálsamo para el alma herida de Emiliano. Asintió con gratitud. «Vine a comprar provisiones. Y, a hacer una pregunta». Bajó la voz. «La parcela, antes era de don Alfonso Rivera, ¿verdad?» El rostro de don Chema se ensombreció de inmediato. Miró hacia la puerta de la tienda, como asegurándose de que nadie más escuchaba. Sí, era de él. Pero de eso hace mucho tiempo. Mejor no revolver el pasado, don Emiliano. Algunas aguas es mejor dejarlas quietas. La advertencia era clara. Pero Emiliano no podía retroceder. Sacó la fotografía del bolsillo y la puso sobre el mostrador. ¿Reconoce a estas personas? Don Chema palideció. Sus dedos gruesos temblaron ligeramente al tomar la foto. Es don Alfonso. Y es el pequeño Javier. «Dios mío», susurró el nombre como si fuera una blasfemia. «¿Javier? ¿Javier Mendoza, mi sobrino?», preguntó Emiliano, confirmando su sospecha. Don Chema asintió, tragando saliva. Sí. Su padre, el viejo Javier Mendoza, trabajaba para don Alfonso. Eran como uña y mugre. Hasta que... Se interrumpió. «¿Hasta que qué, don Chema?», insistió Emiliano, clavando su mirada en el tendero. El hombre viejo suspiró, derrotado. Hasta la noche en que don Alfonso desapareció. Esa misma noche, hubo una gran discusión en la hacienda. Gritos. Se oyó un disparo. Al día siguiente, el viejo Mendoza dijo que don Alfonso se había ido de viaje y que le había vendido todas sus tierras por una miseria. Nadie se lo creyó, pero ¿qué íbamos a hacer? Él tenía los papeles.
Y con el tiempo, la gente olvidó. Emiliano recogió la foto, su mente era un torbellino. Un disparo. Una venta forzada. Una mentira que había durado 20 años. Y ahora, su sobrino, el hijo de ese hombre, lo había destruido a él también. No era una coincidencia. Era un patrón. Una mancha de podredumbre que se extendía de padre a hijo. Al salir de la tienda, con las provisiones en una mano, sintió una mano en su hombro. Era un hombre joven, con una mirada dura y un arma al cinto. «Usted es el nuevo de la loma», dijo, no era una pregunta. «El patrón quiere verlo. Ya mismo». El patrón solo podía ser una persona, Javier. El peligro ya no era una sombra del pasado. Estaba aquí, en el presente, y acababa de tenderle una mano. Lucero, que esperaba atado afuera, lanzó un relincho de advertencia, piafando nervioso. El viaje hacia la verdad acababa de convertirse en una trampa mortal. El joven pistolero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, escoltó a Emiliano fuera del pueblo. No iban hacia la dirección de la hacienda La Grandeza, sino hacia un caserío más pequeño, una finca bien cuidada con una casa de estilo moderno que contrastaba brutalmente con la pobreza de los alrededores. Era la casa de Javier en San Jerónimo. Lucero caminaba detrás, su cuerpo musculoso tenso, sus orejas constantemente en movimiento, captando cada sonido. El caballo sentía la amenaza en el aire, un olor metálico y dulzón que solo los animales y los hombres acorralados pueden percibir. Al llegar, el pistolero le indicó a Emiliano que entrara, pero le impidió el paso a Lucero. El caballo se queda fuera. Emiliano miró a su compañero, y por un instante, sintió un miedo irracional a separarse de él. Lucero era su ancla a la cordura en este mar de locura. Asintió con sequedad y entró. La casa era lujosa, con muebles de cuero y paredes adornadas con fotografías de Javier en competencias charras, algunas de ellas junto a un Emiliano más joven y lleno de vida. La ironía era un puñal. Javier estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza. Ya no llevaba el traje de charro, sino un costoso atuendo de gamuza. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran dos pedernales. «Tío Emiliano, qué honor. Me dijeron que te habías retirado a mi humilde pueblo. Lástima que no vinieras a saludarme antes». La palabra, mi pueblo, resonó con posesión arrogante. Emiliano se mantuvo de pie, firme. «No vine a saludar, Javier. Vine a enterrar mi orgullo, pero parece que este lugar ya está lleno de cadáveres sin nombre». La sonrisa de Javier se congeló. Siempre tan dramático. Lo de la asociación fue una pena, pero las reglas son las reglas. Traicionaste nuestro código. Yo no traicioné nada, dijo Emiliano, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Pero tú y tu padre sí. ¿Qué pasó realmente con don Alfonso, Javier? El nombre cayó en la habitación como una bomba. El rostro de Javier se transformó. La máscara de civismo se quebró, dejando al descubierto el odio y el miedo. ¿De qué estás hablando, viejo loco? ¿Te ha vuelto el calor? Don Alfonso se fue. Punto. Encontré algo en mi parcela, continuó Emiliano, observando cada tic en el rostro de su sobrino. Una hebilla de charro. Con sangre. Y una foto. De tu padre con él. Eran uña y mugre, ¿no? Hasta la noche del disparo. Javier se puso de pie de un salto, golpeando el escritorio con el puño. Cállate. Estás loco y amargado. ¿Vienes aquí con tus fantasmas a amenazarme? ¿Crees que porque eres mi sangre voy a permitir que arruines lo que mi padre y yo hemos construido? ¿Construido? Rugió Emiliano, perdiendo por fin la compostura. Lo robaron. Lo mataron y robaron todo lo que tenía. Y ahora, tú me robas a mí lo único que me quedaba, mi honor. Los dos hombres se encararon, la respiración entrecortada, separados por el escritorio y por 20 años de mentiras. Javier recuperó el control poco a poco, una sonrisa cruel y torcida se dibujó en sus labios. No puedes probar nada, tío. Eres un viejo acabado, un paria. Y esta tierra te va a tragar. Te lo advierto, por familia. Lárgate de San Jerónimo. Olvida todo lo que crees saber. OTE Arapentaras.
La amenaza era directa y mortal. Emiliano supo en ese momento que Javier era capaz de todo. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la casa. Afuera, Lucero lo esperaba, inquieto. En cuanto vio a su amo, relinchó fuerte, un sonido que era a la vez bienvenida y alerta. Emiliano montó de un salto, sin silla, agarrándose a las crines del animal. «Vámonos de aquí, Lucero». «Rápido». El caballo, como si entendiera la urgencia, partió al galope, alejándose de la finca y adentrándose en los senderos polvorientos que llevaban de vuelta a la loma. De regreso en el jacal, la sensación de peligro era palpable. Ya no se sentía un refugio, sino una ratonera. Javier sabía que él sospechaba. Y un hombre como Javier no dejaría cabos sueltos. Emiliano revisó el cuaderno de don Alfonso con más calma, bajo la tenue luz de la lámpara. Las páginas eran un desastre, pero entre números y anotaciones sobre cosechas y ganado, encontró algo que le hizo contener la respiración. En la última página, con una letra temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo una enorme presión, se leía: «Si me pasa algo, busquen la verdad en el establo viejo. La piedra que no pertenece. J.M. Mitrashana. Tiene». La frase se cortaba ahí. «Tiene, ¿qué?». El establo viejo. En su parcela no había ningún establo, solo el jacal y el corral arruinado. A menos que se refiriera a los cimientos de algo más antiguo. Salió y miró alrededor a la luz del crepúsculo. Lucero, que pastaba cerca, levantó la cabeza y de nuevo, con esa inquietante precisión, se dirigió hacia un montículo de tierra y maleza cerca del límite de la propiedad, un lugar que Emiliano había atribuido a un simple accidente del terreno. El caballo empezó a rascar y patear el montículo. Esta vez, no era tierra suelta. Sus cascos hicieron un ruido sordo contra algo de piedra. Emiliano corrió hacia allí, con la pala en la mano. Con un esfuerzo sobrehumano, empezó a cortar la maleza y a remover la tierra. Y poco a poco, emergió una pared de piedra, y luego el contorno de lo que una vez fue un pequeño establo, enterrado por el tiempo y quizás, a propósito. Encontró una entrada baja, tapiada con piedras sueltas. Con las manos sangrantes, empezó a quitarlas una a una. El agujero era lo suficientemente grande para que un hombre se arrastrara. El interior olía a humedad, a musgo y a siglos de abandono. Encendió la lámpara. El haz de luz barrió la pequeña estancia. No había nada. Solo 4 paredes y paja podrida. Desilusionado, iba a darse la vuelta cuando Lucero, que había metido la cabeza por el agujero, relinchó y pateó el suelo de tierra con fuerza. Emiliano apuntó la lámpara al suelo, justo donde el caballo indicaba. Y entonces lo vio. Una losa de piedra, diferente a las demás, más pequeña y con los bordes más rectos. La piedra que no pertenece. Con la punta de la pala, la hizo palanca. La losa se movió con un crujido siniestro. Debajo, no había tierra. Había un espacio oscuro. Un hueco secreto. Y dentro de ese hueco, brilló débilmente el reflejo de la lámpara sobre metal. No era una hebilla. Era la culata de una pistola antigua, cubierta de óxido. Y junto a ella, un hueso largo, pálido y sucio, que solo podía pertenecer a un brazo humano. Don Alfonso no se había ido de viaje. Había estado aquí, en la propiedad de Emiliano, todo el tiempo. Y Lucero, el caballo que se había negado a dejarlo morir, lo había llevado directamente a su tumba. La revelación era tan monstruosa que Emiliano retrocedió, tropezando y cayendo de espaldas en la paja podrida, sin poder apartar la mirada del hueso que yacía en el fondo del agujero, la prueba final de la maldad que había devorado a su familia. El aire dentro del establo enterrado era espeso, pesado, cargado con el polvo de 2 décadas y el fantasma de un asesinato. Emiliano, tendido en el suelo, jadeaba, no por el esfuerzo, sino por el horror que se había materializado ante sus ojos. El hueso, pálido y solemne en la oscuridad, era la confirmación de todas sus sospechas. Don Alfonso Rivera no había abandonado nada. Lo habían matado, lo habían enterrado como a un perro en su propia tierra, y luego habían construido sobre su tumba para ocultar el crimen. Y el autor material, según la última anotación del cuaderno, era J.
Javier Mendoza, el padre de su sobrino. La podredumbre no empezaba con Javier, el hijo. Era una herencia, un legado de traición y sangre que se transmitía de padre a hijo. Con manos temblorosas, Emiliano se puso de rodillas y se acercó al hueco. No tocó el hueso. Era una evidencia sagrada, la reliquia de un mártir. Tomó la pistola con cuidado. Era un revólver antiguo, de un solo acción, el tipo de arma que usaban los charros de la vieja escuela. Olía a óxido y a pólvora vieja. La abrió. Una sola bala había sido disparada. El cilindro vacío giraba con un clic siniestro. Esta era el arma del crimen. La prueba que podía derrumbar el imperio de mentiras de los Mendoza. Pero también era su sentencia de muerte. Si Javier descubría que él tenía esto, no lo pensaría dos veces para eliminarlo. Lucero emitió un suave bufido desde la entrada, recordándole que no estaban solos, que el mundo exterior existía y que era peligroso. Emiliano guardó la pistola dentro de su chamarra, volvió a colocar la losa de piedra y salió arrastrándose del establo, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. Tenía que pensar. No podía ir al sheriff. El hombre era, sin duda, un títere de Javier. No podía confiar en nadie, excepto en don Chema, y tal vez ni en él. Estaba solo, con un caballo y la verdad más pesada que una losa de mármol. La noche cayó sobre la loma, y con ella, una sensación de asedio. Cada crujido, cada aullido de coyote en la distancia, le parecía el acercamiento furtivo de un asesino. Emiliano no encendió fuego. Se sentó en la oscuridad, con la pistola en una mano y la hebilla en la otra, escuchando la respiración tranquila de Lucero, que montaba guardia en la puerta. El caballo era su sistema de alarma, su centinela de 4 patas. Pensó en Javier. No solo en el hombre arrogante que lo había humillado, sino en el niño de la fotografía, con esos ojos claros y esa sonrisa confiada. ¿Cuándo se había torcido? ¿Había sido testigo del crimen de su padre? ¿O había sido adoctrinado en la codicia y la crueldad? La venganza ardía en el pecho de Emiliano, una brasa negra y voraz. Quería enfrentarse a Javier, exponerlo ante el mundo, verlo caer. Pero era un viejo contra un hombre joven, rico y poderoso. Un fantasma contra un rey. De pronto, Lucero lanzó un relincho de alerta, bajo y gutural. Se puso de pie de un salto, sus orejas apuntando hacia el camino. Emiliano se arrastró hasta la ventana. A lo lejos, vio el temblor de unas luces. No eran las luces fijas de un vehículo, sino el vaivén de antorchas o linternas moviéndose. No una persona. Varias. Un grupo se acercaba a su parcela. Javier no había esperado. Había enviado a sus hombres a silenciarlo para siempre. El miedo, un miedo frío y paralizante, se apoderó de Emiliano. Estaba acorralado. No tenía a dónde huir. El jackal era una trampa. Miró a Lucero, cuyos ojos brillaban con una luz feroz en la oscuridad. El caballo resopló, piafando, como impaciente por la batalla. No era el comportamiento de un animal asustado. Era el de un guerrero. Y en ese momento, una idea loca, desesperada, nació en la mente de Emiliano. No podía luchar contra ellos. Pero tal vez, podía escapar. No por el camino. Por el monte. Por el territorio que solo un charro y su caballo conocían. Lucero, susurró, acercándose al animal. ¿Crees que podemos? Por la sierra. Lucero frotó su cabeza contra el pecho de su amo, una respuesta clara y contundente. Era su voto de confianza. Rápidamente, Emiliano empacó lo indispensable: el cuaderno, la foto, la hebilla y la pistola, en una bolsa de lona. No tenía tiempo de ensillar. Agarró las riendas y, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, salió del jacal por la parte trasera, justo cuando las primeras voces y las luces de las linternas llegaban al frente de la propiedad. Zayas. Sal, sabemos que estás ahí. Los gritos eran brutales, cargados de mala intención. Emiliano y Lucero se deslizaron como sombras hacia la espesura, hacia la pared negra de la sierra. La carrera había comenzado. Adentrarse en el monte de noche era una locura. Los caminos eran senderos de animales, llenos de piedras sueltas, ramas bajas y barrancos invisibles.
Pero Lucero era un animal de la sierra. Sus cascos, duros como el acero, encontraban un agarre donde un caballo común se habría desplomado. Sus ojos, adaptados a la penumbra, veían obstáculos que Emiliano solo intuía. Cabalgaban en un silencio casi total, solo roto por el jadeo de Lucero y el crujido ocasional de una rama seca bajo sus cascos. Emiliano se aferraba al cuello del animal, confiando su vida por completo al instinto de su compañero. Detrás de ellos, las luces y los gritos se fueron apagando, ahogados por la inmensidad hostil de la montaña. Pero no se detuvieron. Sabía que los hombres de Javier no se rendirían fácilmente. Recorrieron kilómetros, subiendo y bajando lomas, cruzando arroyos helados. La adrenalina empezó a ceder, dejando paso a un agotamiento total. Justo cuando Emiliano creía que no podía más, Lucero se desvió del sendero, y se dirigió hacia una formación rocosa que parecía una grieta en la montaña. Era una cueva, pequeña y oculta por enredaderas. Un refugio perfecto. El caballo se detuvo a la entrada, resoplando. Emiliano se deslizó de su lomo, las piernas temblorosas. «Buen muchacho», murmuró, acariciando el sudoroso cuello de Lucero. «Me has salvado la vida». Entraron en la cueva. Era seca y lo suficientemente grande para ambos. Emiliano se desplomó en el suelo, vencido por la fatiga y la tensión. Lucero se tumbó a su lado, protegiéndolo con su cuerpo caliente. Afuera, la noche era profunda y silenciosa. Estaban a salvo, por ahora. Pero Emiliano sabía que esta era solo una tregua. Javier no descansaría hasta encontrarlo. Y él no podía esconderse para siempre. Tenía que pasar a la ofensiva. Tenía que encontrar una manera de usar la verdad como un arma. Mientras acariciaba el lomo de Lucero, mirando la oscuridad de la cueva, una determinación férrea se consolidó en su interior. Ya no luchaba solo por su honor. Luchaba por la memoria de don Alfonso. Luchaba contra una dinastía de maldad. Y lo haría, o moriría en el intento. El excharro había renacido en las entrañas de la montaña, forjado en el horror y alimentado por la lealtad de un caballo. La partida final estaba por comenzar. El amanecer filtró una luz tenue y polvorienta a través de la entrada de la cueva. Emiliano despertó con el cuerpo dolorido y rígido, cada músculo protestando por la cabalgata de la noche anterior. Lucero ya estaba en pie, bebiendo agua de un pequeño charco que se había formado en un rincón de la gruta. El caballo parecía tranquilo, vigilante, pero no alarmado. Estaban seguros, al menos por el momento. El refugio era ideal. Desde el interior, se podía ver una amplia porción del valle sin ser visto. Emiliano sacó sus pocas pertenencias. La bolsa de lona estaba húmeda, pero su contenido estaba a salvo. Volvió a examinar el cuaderno de don Alfonso, con más calma ahora. La luz del día le permitió ver detalles que antes había pasado por alto. En el margen de una de las páginas de cuentas, casi borrada por el tiempo, había una serie de garabatos, como si alguien hubiera estado haciendo cálculos o dibujando distraídamente. Eran números, 3 a 7, 12 a 21. No seguían una secuencia lógica. Y debajo, unas letras casi ilegibles, C del A, E. No significaban nada para él. Frustrado, guardó el cuaderno y sacó la pistola. La limpió con un trapo, quitando el óxido superficial. Era un arma pesada, mortífera. Un símbolo de la violencia, que había terminado con la vida de un hombre bueno. Mientras la manipulaba, algo se movió dentro de la culata. Con cuidado, golpeó la base contra la palma de su mano. Un pequeño objeto, redondo y metálico, cayó en su mano. No era una bala. Era una moneda. Una moneda de oro, antigua, con el escudo de un águila en una cara y la efigie de un hombre en la otra. No era una moneda mexicana corriente. Parecía más antigua, quizás de la época de la Revolución o incluso anterior. Don Alfonso había escondido una moneda de oro en la culata de su propia pistola. ¿Por qué? ¿Era parte de un tesoro? ¿Una prueba de algo más grande? Las iniciales, C del A, E. Cobraron un nuevo significado. Tal vez no eran iniciales, sino una abreviatura. ¿Cueva del águila escondida? ¿Casa del árbol escondido?
Su mente trabajaba febrilmente. Lucero se acercó y olfateó la moneda, luego miró a Emiliano con esa expresión sabia. «Tú también la reconoces, ¿verdad, viejo?», murmuró. El caballo había estado en esta tierra con don Alfonso. Tal vez sus recuerdos iban más allá de lo que cualquier humano podía imaginar. Pasaron todo el día escondidos en la cueva. Emiliano usó el tiempo para descansar y planificar. No podía quedarse allí indefinidamente. Necesitaba comida, y sobre todo, necesitaba encontrar el significado de esas pistas. Decidió que, al caer la noche, bajaría con extremo cuidado hasta las afueras del pueblo. Tenía que ver a don Chema. Era su única esperanza de obtener información sin ser traicionado. La espera fue larga y angustiosa. Cada hora que pasaba, la imagen de Javier y sus hombres merodeando se hacía más vívida en su mente. Finalmente, el sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Emiliano montó en Lucero. «Con cuidado, muchacho. Silencio de casa». El caballo pareció entender. Bajaron por la montaña con una cautela sobrenatural, evitando los senderos principales, moviéndose entre los árboles y los matorrales como fantasmas. Llegaron a las afueras de San Jerónimo, al pequeño rancho de don Chema, que estaba apartado del centro del pueblo. Emiliano ató a Lucero a un árbol en la oscuridad, a cierta distancia. Si oyes algo malo te vas. Entendido. Lucero resopló, negando con la cabeza, como rechazando la idea de abandonarlo. Con el corazón en un puño, Emiliano se acercó sigilosamente a la casa, y tocó la puerta con un patrón suave, y acordado que él y don Chema no tenían. La puerta se abrió unos centímetros. El rostro arrugado del tendero apareció, sorprendido y alarmado. «Don Emiliano». «Cielos, creí que lo habían». «Entré, rápido». Lo jaló dentro y cerró la puerta. «Todo el pueblo habla de que usted huyó anoche. Dicen que es un ladrón, que robó algo de la propiedad de Javier». «Es mentira», dijo Emiliano, con amargura. «Javier es el ladrón. Y algo peor». Sin mediar palabra, sacó la moneda de oro y se la mostró. «¿Reconoce esto?». Don Chema la tomó y la examinó a la luz de una vela. Sus ojos se abrieron como platos. «La moneda del tesoro de los Mendoza». «¿Tesoro?», preguntó Emiliano, confundido. «Sí, es una leyenda vieja. Se dice que el bisabuelo de Javier, durante la Revolución, escondió una fortuna en oro, producto del saqueo. Nunca se supo dónde. La gente creía que era un cuento para niños, pero esta moneda es real». Don Alfonso siempre andaba obsesionado con esa historia. Decía que la fortuna estaba en tierras que le pertenecían por derecho. Las piezas empezaban a encajar. Don Alfonso había descubierto el tesoro, o al menos una pista, en sus propias tierras. Y Javier Mendoza, el padre, lo había matado por ello. Luego, había vendido las tierras a bajo precio para quedarse con el botín, pero algo debió salir mal, porque la parcela había quedado abandonada. Quizás nunca encontró el tesoro completo. Emiliano sacó el cuaderno, y le mostró los números y las iniciales a don Chema. El viejo tendero frunció el ceño. 3-7-12-21. No sé. Pero sé, del A.E. La Cueva del Águila Encantada. ¿La qué? Es un lugar en la sierra, un risco con forma de águila. Los viejos dicen que ahí escondían cosas los revolucionarios. Pero es un lugar traicionero, lleno de derrumbes. Nadie va allí. Era la pista que necesitaba. El tesoro era la clave. No por su valor, sino como prueba del motivo del asesinato. Si podía encontrarlo, tendría la evidencia para destruir a Javier. Pero en ese preciso instante, Lucero, desde fuera, lanzó un relincho agudo y de advertencia, seguido del sonido de cascos pateando el suelo con fuerza. Don Chema palideció. «Lo han encontrado. Tiene que irse, ahora. Por la ventana trasera, lleve el caballo y huya hacia la sierra. Vaya a la Cueva del Águila». Es su única oportunidad. Emiliano no lo pensó dos veces. Agarró sus cosas, le dio las gracias a don Chema con una mirada, y saltó por la ventana. Lucero ya estaba liberado de alguna manera, y corría hacia él.
Oyó gritos y el sonido de un motor, acercándose a la casa de don Chema. Habían sido delatados. Montó a Lucero y, una vez más, se adentraron en la oscuridad de la noche, pero esta vez con un destino claro: la cueva del Águila Encantada. El lugar donde el pasado y el presente colisionarían en un enfrentamiento final. La carrera por la verdad y la justicia entraba en su fase decisiva. La noche era una aliada y una enemiga. Bajo el manto estrellado, Emiliano y Lucero galopaban a través de la sierra, alejándose de las luces parpadeantes que ahora rodeaban el rancho de don Chema. La traición pesaba como plomo en el corazón de Emiliano. Alguien había hablado. Quizás no el propio don Chema, pero alguien lo había visto. La red de Javier se extendía por todo San Jerónimo, invisible y letal. Ahora no solo huía, perseguía un objetivo. La Cueva del Águila Encantada. El nombre mismo sonaba a leyenda, a algo fuera del tiempo y la razón. Don Chema le había dado indicaciones generales. Siga el arroyo seco hacia el norte, hasta la cascada de piedra. Luego, mire hacia el este, a la montaña más alta. Verá la silueta del águila, recortada contra el cielo al amanecer. Era una guía vaga, pero era todo lo que tenía. Y tenía a Lucero. El caballo parecía poseer un mapa interno de la sierra. Sus movimientos eran seguros, decididos, como si una fuerza invisible lo guiara. Emiliano se aferraba a su cuello, confiando ciegamente en el instinto del animal. La carrera era agitadora. Subían por pendientes escarpadas donde las piedras se desprendían bajo los cascos de Lucero, y bajaban por barrancos oscuros donde el único sonido era el jadeo del caballo y el latido frenético del corazón de Emiliano. El viento soplaba frío y cortante a esas alturas, silbando entre las rocas con voces fantasmales. De vez en cuando, Lucero se detenía, olfateaba el aire y cambiaba de dirección ligeramente, evitando lo que parecían ser senderos falsos o zonas inestables. Era como si el espíritu de don Alfonso, o la propia tierra, los estuviera guiando a través de su leal caballo. Después de horas de una cabalgata extenuante, el primer destello del amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido. Emiliano, medio congelado y exhausto, vio la cascada de piedra que don Chema había mencionado, una imponente formación rocosa por la que, en otra época, debió correr el agua, pero que ahora estaba seca y agrietada. Se detuvieron a descansar un momento. Lucero bebía de un pequeño charco de agua de lluvia mientras Emiliano, con manos temblorosas, comía un poco de pan duro. Miró hacia el este, hacia la montaña más alta. La luz del amanecer era todavía demasiado débil para distinguir formas. La espera fue agonizante. Minuto a minuto, el sol fue ganando terreno, bañando las cumbres con una luz dorada. Y entonces, allí estaba. No era una metáfora. Era una formación rocosa perfecta, majestuosa. Dos picos gemelos se elevaban como alas extendidas, y en el centro, una protuberancia afilada se proyectaba hacia el cielo, imitando perfectamente la cabeza y el pico de un águila gigantesca petrificada. La Cueva del Águila Encantada. Un escalofrío de anticipación y temor recorrió la espalda de Emiliano. El lugar era real. Y según la leyenda, escondía un tesoro manchado de sangre. El viaje no había terminado. Ahora tenían que encontrar la entrada. La base del risco era un caos de rocas y maleza. No parecía haber ningún acceso obvio. Lucero, sin embargo, no parecía desanimado. Olfateó el aire y empezó a caminar a lo largo de la base de la formación, con Emiliano siguiéndolo de cerca. Se detuvo frente a lo que parecía una cortina espesa de enredaderas y zarzas que colgaban de la pared rocosa. El caballo resopló y pateó el suelo con insistencia. Emiliano, con un machete que había tomado prestado de la carreta, empezó a cortar la espesa vegetación. Tras unos minutos de esfuerzo, sus golpes encontraron el vacío. No era una pared sólida. Era una entrada, oculta durante décadas, quizás siglos. Un arco irregular de piedra natural, lo suficientemente grande para que un hombre y un caballo pudieran pasar. El corazón de Emiliano latía con fuerza. Este era el lugar. Sí, del allí. La Cueva del Águila Encantada. Con la respiración entrecortada, encendió la lámpara de gasolina que aún le quedaba un poco de combustible.
El haz de luz penetró en la oscuridad, revelando un túnel descendente, tallado no por la naturaleza, sino por la mano del hombre. Había marcas de pico en las paredes. Lucero, sin vacilar, entró primero, como un explorador valiente. Emiliano lo siguió, el sonido de sus pasos y los del caballo resonando en el silencio sepulcral del túnel. El aire era frío y olía a tierra y a óxido. Avanzaron lentamente. El túnel serpenteaba hacia las profundidades de la montaña. Después de unos 50 metros, el corredor desembocó en una cámara más amplia. Y allí, la luz de la lámpara de Emiliano se reflejó en un espectáculo que le quitó el aliento. No era una cueva cualquiera. Era una bóveda. Apiladas contra las paredes, había decenas de cofres de madera podrida, algunos abiertos, otros cerrados. De ellos, y esparcidas por el suelo, surgían montones de monedas de oro, similares a la que él tenía. Joyas antiguas, coronas de plata, crucifijos de oro robados de iglesias. El tesoro de los Mendoza era real. Una fortuna incalculable, el botín de la avaricia de una familia. Pero la riqueza no era lo que heló la sangre de Emiliano. En el centro de la cámara, apoyado contra un cofre, había un esqueleto. Vestía los harapos de lo que una vez fue un traje de charro. En el cinturón, faltaba la hebilla. Y en la mano ósea, aún agarrado con fuerza, había un papel doblado y amarillento. Emiliano se acercó, con el corazón latiendo desbocado. Era Don Alfonso. Había llegado hasta aquí, había encontrado el tesoro, y alguien lo había seguido y lo había atrapado aquí, condenándolo a morir de hambre, o, más probablemente, ejecutándolo. Con mano temblorosa, tomó el papel de los dedos del esqueleto. Lo desdobló. Era un mapa rudimentario de la zona, marcando la ubicación de la cueva. Y en la parte inferior, con una letra que reconocía de los cuadernos, una última anotación desesperada. Javier Mendoza me siguió. Me encerró. Dice que el tesoro es suyo por herencia. Que mi tierra, mi honor, todo le pertenece. Él mató. La frase se cortaba de nuevo. Pero esta vez, no era necesario que continuara. La prueba era irrefutable. Javier Mendoza, el padre, era un asesino y un ladrón. Y su hijo, su propio sobrino, había heredado no solo la fortuna, sino la maldad. En ese momento de revelación suprema, un sonido hizo que ambos, hombre y caballo, se giraran hacia la entrada del túnel. Una figura alta se recortó en la luz tenue, blandiendo una pistola moderna. Era Javier. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de triunfo y odio. «Buenos días, tío», dijo con una calma aterradora. «Veo que has encontrado la herencia de mi familia. Y al viejo loco que quiso robárnosla. Lástima que tengas que acompañarlo en su tumba». El arma apuntó directamente al pecho de Emiliano. El excharro estaba acorralado, frente a la verdad y frente a su verdugo, en la profundidad de una montaña que sería su tumba. Pero Lucero, a su lado, no se inmutó. Al contrario, sus hollares se dilataron y una furia primitiva brilló en sus ojos. El caballo no se rendiría. Y esta vez, no huirían. El eco de la voz de Javier retumbó en las paredes de la cámara del tesoro, mezclándose con el sonido del agua que goteaba en alguna grieta oculta. El aire era pesado, cargado con el olor del oro, la muerte y la traición. Emiliano se mantuvo firme, con el papel de don Alfonso arrugado en su puño. Ya no sentía miedo. Solo una rabia fría y clara. Tu padre fue un asesino, Javier. Y tú eres su copia fiel. Mató a don Alfonso por esta basura, dijo, señalando el tesoro con desprecio. Y tú me destruiste a mí por... ¿qué? ¿Por deporte? Javier rió, un sonido hueco y desagradable. Por poder, tío. Porque tu honor era un obstáculo. Porque con tu reputación intacta, siempre serías un rival. Mi padre me enseñó que en esta vida, o pisas o te pisan. Don Alfonso era unsentimental, como tú. Creía en la lealtad, en la palabra. Esas cosas no sirven para nada. Lo único que importa es esto, gritó, golpeando con el cañón de su pistola un cofre lleno de monedas de oro. Y el poder que te da. Mientras hablaba, dio unos pasos hacia adelante, su atención completamente fija en Emiliano.
Subestimaba a Lucero. El caballo, que se había mantenido quieto y oscuro en un rincón, comenzó a moverse. No era un movimiento nervioso, sino una maniobra calculada. Con la gracia silenciosa de un depredador, Lucero se colocó entre Javier y la única salida del túnel. Javier no se dio cuenta. Mi padre siempre dijo que dejó a este viejo tonto aquí para que reflexionara, continuó Javier, señalando el esqueleto con desdén. Pero el muy terco se murió de hambre antes de decir dónde había escondido la hebilla y la pistola. Y ahora, tú, el gran Emiliano Zayas, el charro de honor, terminarás igual. Nadie te echará de menos. Serás otro borracho que se perdió en la sierra. Levantó su pistola, apuntando con cuidado. Adiós, tío. En ese instante preciso, Lucero actuó. No con un relincho, no con un pisotón. Con un movimiento explosivo de pura fuerza, el caballo cargó. No hacia Javier, sino hacia una pila alta de cofres podridos y montones de monedas que estaban justo al lado del hombre. El impacto fue monumental. La madera se quebró con un estruendo seco, y las monedas de oro salieron volando como un torrente dorado y mortífero. Javier, sorprendido por el ataque lateral, gritó y trató de cubrirse, pero la avalancha de metal y madera lo golpeó con fuerza, derribándolo. La pistola salió disparada de su mano, y se perdió entre el mar de oro. Emiliano no desperdició la oportunidad. Se abalanzó sobre su sobrino, que yacía aturdido y semienterrado bajo el tesoro maldito. La rabia de años, la humillación, el dolor por don Alfonso, todo estalló en un solo grito. Esto es por tu honor, Javier. Su puño, endurecido por una vida de trabajo, conectó con la mandíbula de Javier con un crujido satisfactorio. Pero Javier era joven y fuerte. A pesar del golpe y la sorpresa, logró liberar un brazo y devolver el golpe, alcanzando a Emiliano en el costado. Los dos hombres rodaron por el suelo cubierto de monedas, luchando con una ferocidad animal, entre los restos del esqueleto de don Alfonso, cuyo espíritu parecía observar la justicia poética que se desarrollaba. Lucero, habiendo iniciado el caos, se mantuvo en la entrada, impidiendo cualquier escape, resoplando furiosamente, listo para intervenir de nuevo. Era el juez y el verdugo en esta corte subterránea. La pelea fue brutal y corta. La edad y la fatiga de Emiliano luchaban contra la juventud y la desesperación de Javier. Pero Emiliano tenía algo que Javier nunca tendría, la razón de su parte. Y tenía a Lucero. Mientras forcejeaban, Javier logró sacar un cuchillo de su cinturón. «Te voy a matar, viejo», escupió, con la boca sangrante. Levantó el arma para clavarla. En ese momento, Lucero cargó de nuevo. Esta vez, su objetivo era directo. Con un relincho que era un grito de guerra, el caballo se lanzó hacia Javier y, con un preciso movimiento de cabeza, lo golpeó en el hombro con toda la fuerza de su musculoso cuello. El impacto fue tan violento que Javier salió despedido contra la pared de la cueva, golpeándose la cabeza con una roca. El cuchillo cayó de su mano. Quedó inconsciente, desplomado como un fardo sobre el oro que tanto amaba. Emiliano, jadeando, se puso de pie. Sangraba por la boca y le dolía terriblemente el costado, pero estaba vivo. Miró a Lucero, cuyo pecho también subía y bajaba rápidamente. Se acercó al caballo y enterró su rostro en su cuello sudoroso. «Gracias, hermano», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias». La batalla había terminado. Pero la guerra no. Javier estaba inconsciente, pero no muerto. Y Emiliano no era un asesino. No podía serlo. Era un hombre de honor. Con esfuerzo, usando tiras de la propia ropa de Javier, lo ató de manos y pies. Luego, recogió la pistola antigua de don Alfonso y la puso en su cinturón, junto a la hebilla. Eran las pruebas. Miró a su alrededor, a la fortuna maldita. No quería nada de eso. Solo quería justicia. Con determinación, salió de la cámara del tesoro, seguido por Lucero. Dejó atrás el oro, el esqueleto y al hombre que había querido ser su dueño. Al salir a la luz del amanecer, que ahora bañaba completamente la silueta del águila de piedra, Emiliano respiró hondo. El aire era puro y libre. Tenía que bajar al pueblo. Tenía que enfrentarse a las autoridades, a la gente,
con la verdad en la mano. Sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Montó en Lucero, y, con su sobrino cautivo y el peso de la verdad sobre sus hombros, comenzó el descenso final. El ex-charro volvía a la civilización, no como un paria, sino como un hombre que había enfrentado a sus demonios y había salido victorioso, guiado por la lealtad inquebrantable de su caballo. El descenso de la sierra fue una procesión lenta y solemne. Javier, ahora consciente pero amordazado y atado, iba montado delante de Emiliano en Lucero, su cuerpo un peso muerto de derrota y odio. El caballo, a pesar de la carga extra, avanzaba con una dignidad impresionante, como si supiera la importancia de su misión. Su pelaje, sudoroso y cubierto de polvo, brillaba a la luz del sol de la mañana. Era el portaestandarte de la justicia. Emiliano, aunque adolorido y exhausto, iba erguido. Su mirada ya no era la de un hombre derrotado, sino la de un testigo, un juez que llevaba la evidencia de un crimen de 2 décadas. La hebilla y la pistola pesaban en su cinturón, no como un lastre, sino como un escudo. La noticia de su llegada se extendió por San Jerónimo como un reguero de pólvora. Cuando Lucero cruzó el límite del pueblo, caminando por la calle principal hacia la pequeña plaza, una multitud comenzó a congregarse. Había murmullos, miradas de incredulidad, susurros. Vieron a Javier, el poderoso patrón, humillado y cautivo. Vieron a Emiliano, el ex-charro deshonrado, transformado en una figura de autoridad serena y terrible. Don Chema fue el primero en salir de su tienda. Su rostro era una mezcla de alivio y temor. Al ver las pruebas en el cinturón de Emiliano, asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. La verdad, por fin, salía a la luz. Emiliano se detuvo frente a la oficina del sheriff, un edificio pequeño de adobe junto a la plaza. El sheriff, un hombre llamado Ramírez, salió con paso vacilante, su mano cerca de la pistolera. ¿Zayas? ¿Qué demonios es esto? Su mirada se posó en Javier, y una sombra de complicidad cruzó su rostro. Emiliano Lovaio. Sabía que este hombre estaba en la nómina de su sobrino. Sheriff Ramírez, dijo Emiliano, con una voz clara que todos pudieron oír. Le entrego a Javier Mendoza, acusado del intento de asesinato de mi persona, y como principal sospechoso del asesinato de don Alfonso Rivera, ocurrido hace 20 años. Aquí están las pruebas. Y, ante los ojos de todo el pueblo, contó la historia completa. La humillación inicial, la compra de la parcela, el descubrimiento de la hebilla por Lucero, el cuaderno, la foto, el establo enterrado con el hueso, la pistola, la moneda, y finalmente, el enfrentamiento en la cueva del Águila Encantada y la confesión implícita de Javier. Mientras hablaba, mostró cada prueba. La gente escuchaba en un silencio absoluto, roto solo por el llanto de algunos viejos que recordaban a don Alfonso con cariño. La historia era tan increíble, tan cargada de drama y de justicia poética, que no podía ser negada. La evidencia era abrumadora. El sheriff, pálido y acorralado por la mirada de la multitud, no tuvo más remedio que tomar custodia de Javier. Y hay más, añadió Emiliano, mirando directamente al sheriff. En la cueva está el tesoro que los Mendoza robaron. Y el cuerpo de don Alfonso. Es su deber ir a recuperarlos y darle un entierro digno. Esas palabras fueron el golpe final. La admisión pública del tesoro confirmaba toda la leyenda y el motivo del asesinato. Javier, al ser llevado a la celda, gritó entre insultos: «No puedes probar nada. Ese oro es mío. Es herencia de mi familia». Pero sus gritos se perdieron en el murmullo de desaprobación de la gente. Su imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. La tarde encontró a Emiliano, sentado en un banco de la plaza, bajo la sombra de un laurel. Lucero pastaba tranquilamente en un pequeño jardín cercano, recibiendo caricias y admiración de los niños del pueblo, que ahora lo veían como un héroe. Don Chema se sentó a su lado. «Ha hecho lo correcto, don Emiliano. Ha devuelto el honor no solo a su nombre, sino al de todo San Jerónimo. Don Alfonso puede descansar en paz». Emiliano asintió, sintiendo una paz profunda que no experimentaba desde hacía años. No era la paz del olvido, sino la de la justicia cumplida. Miró a Lucero, cuyo lomo fuerte y leal había sido su salvación,
su guía, su compañero de batalla. El caballo lo había salvado, no solo de la muerte física, sino de la muerte del alma. Lo había sacado del pozo de la autocompasión, y lo había llevado a una misión que le había devuelto su propósito. Un hombre se acercó, quitándose el sombrero. Era el presidente municipal. Don Emiliano, en nombre del pueblo, le ofrezco una disculpa. Su expulsión de la asociación de charros fue un error. Basada en testimonios falsos de Javier. Su membresía está reinstalada, y más que eso, le ofrecemos ser el director honorario de la nueva asociación que formaremos aquí, en San Jerónimo. Era una oferta tentadora. La redención completa. Pero Emiliano miró a Lucero, luego miró hacia la sierra, hacia la loma donde todo había comenzado. Y supo cuál era su verdadero lugar. Agradezco el honor, de verdad, dijo con una sonrisa tranquila. Pero mi lugar no está en una oficina. Mi lugar está en mi tierra. En la parcela de don Alfonso. Quiero reconstruirla. Hacer de ella un rancho de verdad, donde la charrería se practique con honor, como él lo hubiera querido. Era un final poético. No buscaba poder ni riqueza. Buscaba raíces, paz, y la compañía de su leal caballo. La humillación se había convertido en leyenda, y el excharro había encontrado, por fin, su hogar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad para San Jerónimo y una calma reparadora para Emiliano. Las autoridades, ahora bajo el escrutinio público, no tuvieron más remedio que actuar. Una expedición oficial subió a la cueva del Águila Encantada y recuperó los restos de don Alfonso, dándole un entierro digno en el panteón del pueblo, con Emiliano como uno de los portadores del féretro. Fue un funeral multitudinario, un acto de desagravio colectivo. El tesoro fue incautado y, tras un largo proceso legal, una parte se destinó a la comunidad de San Jerónimo para construir una escuela y un centro de salud, cumpliendo indirectamente el deseo de justicia social que don Alfonso siempre había tenido. La otra parte, la más simbólica, fue entregada a Emiliano como el heredero moral de las tierras, pero él la rechazó. El oro está manchado de sangre. Que sirva al pueblo, no a un hombre, dijo. Su gesto le granjeó el respeto de todos. Emiliano se dedicó en cuerpo y alma a su parcela. Con el dinero que le sobraba de sus ahorros, y con la ayuda voluntaria de muchos vecinos que ahora lo admiraban, comenzó la reconstrucción. El jacal semiderruido se transformó en una casita blanca de adobe, con un portal amplio y un techo de teja nueva. El corral se reforzó, y se construyó un pequeño y funcional establo para Lucero, quien supervisaba las obras con aire de dueño y señor. La tierra, que antes parecía estéril y maldita, empezó a florecer bajo el cuidado de Emiliano. Plantó maíz, frijol y unos cuantos magueyes. No era la hacienda la grandeza, pero era suyo. Era un hogar. Por las tardes, después del trabajo, Emiliano ensillaba a Lucero y practicaba suertes de charrería en el corral. No para competir, sino por el placer del arte, por el vínculo con su caballo. Los niños del pueblo a menudo se acercaban a verlo, y él, con paciencia, les enseñaba los rudimentos del manejo de la soga y el cuidado del caballo. Se había convertido en un pilar de la comunidad, el excharro que había devuelto el honor al pueblo. Sin embargo, la sombra de Javier no desapareció por completo. Fue llevado a la capital del estado para ser juzgado por asesinato y tentativa de homicidio. Desde su celda, a través de abogados venales, envió mensajes. No eran amenazas directas, sino insinuaciones. Esto no ha terminado, tío. La familia Mendoza no cae tan fácil. Algún día saldré, y entonces. Emiliano no le daba importancia. Había enfrentado a Javier en su momento de mayor poder, y había ganado. No temía a un hombre detrás de las rejas. Pero subestimaba la rabia y los recursos que aún podía tener. Una noche, mientras Emiliano dormía plácidamente en su nueva casa, Lucero, en el establo, comenzó a relinchar con una intensidad inusual. No era el relincho de alerta de antes, sino uno agudo, casi de dolor. Emiliano se despertó sobresaltado y salió corriendo. Encontró a Lucero inquieto, pateando el suelo de su box, con los hollares dilatados y los ojos inyectados en sangre. Al principio, Emiliano pensó que estaba enfermo. Pero cuando se acercó, notó un olor extraño y dulzón en el aire,
proveniente del abrevadero. Lo olió. Era un olor químico, a veneno. Alguien había envenenado el agua de Lucero. El corazón de Emiliano se heló. Los hombres de Javier, o quizás el propio sheriff corrupto, aún actuaban en las sombras. No iban por él directamente. Iban por lo que más amaba. Iban por Lucero. La venganza de Javier era más sutil y más cruel de lo que había imaginado. Con manos temblorosas, vació inmediatamente el abrevadero y llevó agua fresca de su propio pozo. Lucero se negó a beber al principio, todavía alterado. Tranquilo, hermano, tranquilo, murmuró Emiliano, acariciando su cuello, sintiendo el pánico apoderarse de él. El caballo, su salvador, su amigo, estaba en peligro por su culpa. La batalla, al parecer, no había terminado. La paz que tanto le había costado ganar era más frágil de lo que creía. Esa noche, Emiliano no durmió. Se sentó en el establo, con la pistola de don Alfonso en el regazo, vigilando a Lucero, prometiéndose a sí mismo que no permitiría que el mal ganara. No otra vez. Defendería a su compañero con su vida si era necesario. La luz de la lámpara se reflejaba en los ojos del caballo, que parecían decir: «Estoy contigo, hasta el final». La lucha continuaba, pero esta vez, no huirían. Defenderían su hogar, su tierra y su legado, juntos. La madrugada encontró a Emiliano aún en vela, sus ojos enrojecidos clavados en Lucero. El caballo parecía haberse recuperado, bebía agua fresca con cautela, y su respiración era regular, pero el susto había dejado una huella imborrable en el alma de ambos. El ataque cobarde confirmó que la sombra de Javier, aunque tras las rejas, era larga y ponzoñosa. Emiliano sabía que no podía vivir eternamente en guardia. Tenía que cortar la cabeza de la serpiente de una vez por todas. Esa mañana, en lugar de encerrarse en el miedo, tomó una decisión. Salió al pueblo y fue directamente a la oficina del nuevo sheriff, un hombre joven enviado desde la capital para reemplazar a Ramírez, quien había sido destituido por complicidad. Le contó lo sucedido con el veneno. «Es la mano de Javier, estoy seguro. Tiene cómplices aquí». El nuevo sheriff, un tipo serio llamado Morales, lo escuchó con atención. «Sin pruebas concretas, es difícil, don Emiliano. Pero haré una investigación. Mientras tanto, extreme las precauciones». Emiliano asintió. Sabía que la ley tenía sus límites. La verdadera justicia, a veces, requería de una acción más directa. No violenta, pero sí firme. Decidió usar su nueva posición en la comunidad. Esa misma tarde, convocó a una reunión en la plaza. No fue una arenga, sino una conversación de hombre a hombre, de vecino a vecino. Se paró frente a ellos, con Lucero a su lado, tranquilo y majestuoso. «Amigos, vecinos», comenzó, su voz serena pero firme. «Hace poco, este caballo, que me salvó la vida y nos devolvió la verdad a todos, fue envenenado. Por la gracia de Dios, sobrevivió». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. Sé que algunos aquí, por miedo o por interés, trabajaron para Javier Mendoza. Les doy una oportunidad. Un perdón. Den un paso al frente, devuelvan lo que les pagó por su silencio o por sus actos, y limpien su conciencia. San Jerónimo tiene que sanar. No podemos vivir con la sombra de ese hombre sobre nosotros para siempre. Hubo un silencio pesado. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Uno a uno, varios hombres y mujeres del pueblo fueron saliendo de la multitud. Algunos devolvieron dinero, otros contaron lo que sabían sobre otros actos corruptos de Javier, sobre la red de espionaje que aún operaba. Fue una catarsis colectiva. La gente, inspirada por el valor y la generosidad de Emiliano, eligió el lado de la luz. Los nombres de los cómplices fueron entregados al sheriff Morales, quien actuó con rapidez. En cuestión de días, los últimos tentáculos de Javier en San Jerónimo fueron cortados. La amenaza se disipó. El pueblo, por fin, era libre. Años pasaron. La parcela de Emiliano se convirtió en el rancho del Lucero, un lugar próspero y respetado. No era la hacienda más grande, pero era un modelo de trabajo duro y honor. Emiliano, ya entrado en sus 70, seguía montando a diario. Lucero,
aunque cano alrededor del hocico, conservaba la fuerza y la nobleza de siempre. Juntos, se habían convertido en una leyenda viva. La historia del excharro que fue salvado por su caballo, y que, a su vez, salvó a todo un pueblo, se contaba de generación en generación. Era un cuento moral sobre la redención, la lealtad y el triunfo de la verdad sobre la mentira. Una tarde de otoño, particularmente tranquila, Emiliano estaba sentado en el portal de su casa, viendo cómo el sol se ponía detrás de la silueta de la cueva del águila. Lucero pastaba cerca, ocasionalmente levantaba la cabeza para mirar a su amo, como asegurándose de que estuviera bien. Emiliano sintió una paz profunda y absoluta. Recordó al hombre roto que había llegado a ese lugar, deseando morir. Y miró a su alrededor, a su hogar, a su gente, a su caballo. Sonrió. Lucero se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro de Emiliano, con un suave resoplido. «Sí, viejo amigo», susurró Emiliano, acariciando el suave hocico. Al final, el viaje no había terminado. Solo estaba comenzando. Y tú te negaste a dejarme morir. Gracias. El excharro cerró los ojos, sintiendo el calor del animal contra su cuerpo, el viento cálido acariciando su rostro, y supo, sin lugar a dudas, que su vida, marcada por la injusticia y la humillación, había encontrado el final más hermoso y poético posible. El legado del honor, forjado a lomos de un caballo inmortal. Y en el crepúsculo dorado, hombre y bestia eran una sola sombra, un solo espíritu, un testimonio eterno de que la lealtad más pura puede redimir incluso al corazón más quebrantado.